Montenegro. Buenas noches. Buenas noches, Richly, Maribel, amigos y amigas televidentes. Gracias por informarse a través de Acción 10. Maribel, Montenegro da inicio. La Unión Europea refirió que las reformas electorales y el reciente nombramiento de magistrados en Nicaragua no cumplen con las recomendaciones de organismos internacionales. Los detalles con nuestra periodista Daniela Rodríguez Morazán. Este jueves, la Unión Europea refirió que la reciente aprobación de la reforma a la ley electoral y el nombramiento de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral no cumplen con las recomendaciones de la misión de observación electoral de este organismo ni con las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos y del Consejo de Derechos Humanos hacia Nicaragua. El portavoz principal de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Peter Stano, señaló que estas decisiones no son el resultado del diálogo entre el gobierno y los grupos de oposición que la Unión Europea ha pedido repetidamente, las cuales constituyen un paso más hacia una solución inclusiva, democrática y pacífica a la actual crisis política en Nicaragua. En la declaración, la Unión Europea reitera que continuará aplicando una política de compromiso constructivo y crítico con las autoridades nicaragüenses. Agregan además que utilizarán todos sus instrumentos relevantes para apoyar el Estado de Derecho y unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes en noviembre de este año. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos emitió un comunicado en el que muestra su preocupación ante la reciente elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua y la aprobación de reformas electorales. Más detalles con María Esther Ordóñez. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos emitió este jueves un comunicado sobre la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral y reforma electoral en Nicaragua. En el documento se señala que observa con extrema preocupación la elección de los altos magistrados que compondrán el Consejo Supremo Electoral y la aprobación de reformas electorales que van en contra de los principios y las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluida la misión de observación electoral de la OEA en el año 2017 y resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la organización. La elección de magistrados y la aprobación de estas reformas, diseñadas por la Comisión Especial de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional de Nicaragua, claramente dan ventaja absoluta al partido oficial en el control de la administración y justicia electoral, eliminando las garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo en noviembre de 2021. Afirma además que la elección del nuevo Consejo Supremo Electoral y la reforma aprobada por el Poder Legislativo con el apoyo de diputados del partido oficial y otros diputados erosiona en lugar de fortalecer un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de la población. La elección de nuevos magistrados en el Consejo Supremo Electoral afines al partido oficial consolida la concentración del poder del FSLN en todos los 4 poderes del Estado. Este arreglo de poder no es conducente a que los nicaragüenses elijan libremente y con condiciones de transparencia a sus gobernantes. Señala también que es importante recordar la resolución de la Asamblea General de la OEA aprobada el 21 de octubre de 2020, en la cual resolvió que el gobierno de Nicaragua y los actores nacionales de la oposición nicaragüense adoptarán medidas de reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables a fin de promover elecciones libres y justas. Agrega que entre las recomendaciones la resolución consideró como esencial la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable. Ahora, esta reciente elección y aprobación de reforma electoral
pone en evidencia la falta de voluntad del régimen, así como de algunas fuerzas políticas, de tomar acciones en pro de la democracia y de la expansión de derechos políticos y civiles de la población nicaragüense. La Secretaría General recuerda que la ausencia de pluralidad de partidos y la inexistencia de separación de poderes violan flagrantemente los principios del sistema interamericano del cual el país es parte. Exhortamos al partido oficial y a los partidos que se han plegado a esta iniciativa a que adopten medidas de reformas electorales coherentes con los principios del ejercicio efectivo de la democracia y del acceso a los derechos humanos establecidos con los instrumentos jurídicos interamericanos de los cuales Nicaragua es signatario. Para concluir, la Secretaría General aduce: no exigimos que hagan lo anterior porque la comunidad internacional lo recomienda. Lo solicitamos porque es lo menos que el pueblo nicaragüense se merece. Un Consejo Supremo Electoral con credibilidad que no se supedite al régimen y la realización de elecciones limpias, transparentes y con la pluralidad de partidos que garanticen elecciones libres. María Esther Ordóñez, Acción 10. Organizaciones opositoras de Nicaragua ven como un respaldo a nuestro país la postura de la Organización de Estados Americanos con respecto al tema de las reformas electorales y la reciente elección de magistrados. Para algunos sectores de la oposición en Nicaragua, el rechazo de la Organización de Estados Americanos a la reforma de la ley electoral en nuestro país y la imposición de magistrados afines al gobierno es un respaldo contundente. Desde la Unidad Nacional Azul y Blanco, nosotros recibimos en las recientes declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, como una señal positiva con respecto a las gestiones que hemos hecho con la comunidad internacional en demanda de la necesidad de condiciones normativas que nos permitan tener un proceso electoral transparente, legítimo y vinculante. Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco señalan que seguirán gestionando el apoyo de la comunidad internacional. Instamos a la comunidad internacional a seguirnos acompañando en este proceso y en todas las medidas de presión que sean necesarias para poder contrarrestar estas leyes y estos nombramientos que son a todas luces, como ya se menciona en esta comunicación, contrarios a cualquier proceso electoral y que solamente están encaminados a garantizar una amplia ventaja que deveniría en un proceso que no solamente no es vinculante y no es legítimo, sino que está diseñado para propiciar que el partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido del régimen, sea quien gane estas elecciones. La OEA abordará el tema de Nicaragua en su próxima sesión que se llevará a cabo en los meses siguientes. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Exdiplomático Roger Guevara Mena expresó que la elección de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral muestran la falta de voluntad del gobierno para un proceso de elecciones honesto. Los detalles con Geraldine Domínguez. Los magistrados electos por la aplanadora sandinista es una señal de la falta de voluntad del gobierno para unas elecciones honestas, por ende, una preparación para unos comicios fraudulentos, opina exdiplomático Roger Guevara Mena. Mira, yo veo que no hay voluntad de una elección transparente ni honesta. Yo creo que la situación es de la preparación de un fraude utilizando la ventaja que da la administración del Estado, los recursos del Estado, los medios coercitivos del Estado, los medios de comunicación del Estado, transformados en propiedad privada y, por supuesto, con los mecanismos partidarios pagados con el erario público. Guevara considera que otra de las ventajas técnicas que el gobierno actual tiene a su favor es una oposición sin liderazgo y en conflicto. Esto le da una ventaja visible a una oposición dispersa, sin liderazgo, sin equipos, sin mensaje, sin nada concreto que ofrecer como alternativa y en conflicto permanente. A criterio del politólogo, la posición del secretario de la OEA, Luis Almagro, sobre la situación de Nicaragua siempre ha sido tan valiente. El secretario Almagro ha tenido muchos vaivenes y ha tenido
avances y retrocesos en la relación con Nicaragua, de acuerdo a las distintas administraciones, donde él surfea para mantenerse en la posición de secretario general. De manera que no podemos creer ni confiar en un secretario general que en cuanto dobla repica. Y esto, por supuesto, no produce ninguna tranquilidad y sobre todo aumenta la angustia de un antiguo Tupamaro que va a venir a pacificar a lo interior de Nicaragua, quien ha amenazado que si pierde la elección va a poner en riesgo la estabilidad regional. Este jueves en la Asamblea Nacional se juramentó a los 10 magistrados del Consejo Supremo Electoral, en su mayoría militantes del partido de gobierno, los que según la ley electoral ejercerán sus funciones durante el periodo de 5 años. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Este jueves, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional juramentó la elección de los 7 magistrados propietarios y 3 suplentes que estarán a partir de la fecha en el Consejo Supremo Electoral. Más detalles con Jimmy Romero. Este jueves, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional juramentó a los 10 magistrados del Consejo Supremo Electoral, es decir, a 7 magistrados propietarios del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, 1 del Partido Conservador y 3 suplentes, entre ellos del Partido Liberal Constitucionalista y Alianza PLI. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, durante la juramentación, expuso que el mecanismo de selección de los magistrados se realizó con el aval de los 19 partidos políticos durante el proceso de consulta previo, lo que indica que los nombramientos se hicieron de manera democrática. Nosotros partimos de que este juego político y esta democracia nuestra, su base es el patriotismo, la soberanía y la dignidad. Vamos con nuestras leyes, con nuestras reglas del juego, nuestras de los nicaragüenses, nuestras de la República de Nicaragua, nuestras de la Constitución Política de la República de Nicaragua y nuestras de la ley electoral que recientemente hemos aprobado. Entre las figuras más visibles fue notoria la presencia de Cairo Amador de la Comisión Especial de la Verdad que creó el gobierno a raíz de la crisis de abril de 2018, así como la imagen de Mayra Salinas y Lumberto Campbell, ambos reelectos en dicho órgano y fieles al Partido Rojo y Negro. Prometen solemnemente ante Dios, la patria, nuestros héroes nacionales y por su honor respetar la Constitución y las leyes, los derechos y las libertades del pueblo y cumplir fielmente y a conciencia los deberes del cargo que se les ha conferido. Si así lo hacen, la patria se los reconozca y si no, ella los haga responsables. Quedan en sus cargos. Tras la elección de los magistrados en el Poder Electoral, rector que contará y tendrá el control del sistema para contar los votos, el sector empresarial y la oposición en Nicaragua rechazó su elección, así como las reformas a la Ley 331, Ley Electoral. Jimmy Romero, Acción 10. Miembros de la Coalición Nacional informaron este jueves la suspensión del partido Yatama de ese organismo. Tenemos todos los detalles de esta y otras noticias al regresar de esta breve pausa comercial. Regresamos con Noticiero Acción 10, ediciones. Gracias por continuar con nosotros. A través de una carta enviada a la presidenta del Consejo Permanente de la OEA, el secretario general de este organismo, Luis Almagro, solicitó la inclusión del tema de Nicaragua para la próxima sesión ordinaria del 12 de mayo. Los detalles con María Esther Ordóñez. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, envió una carta a la presidenta del Consejo Permanente del organismo solicitando que se incluya el tema de Nicaragua para la próxima sesión ordinaria que se adelantaría para el próximo 12 de mayo.
La misiva es enviada a la embajadora Elisa Ruiz Díaz de Paraguay. La carta tiene fecha del 5 de mayo, día en que Almagro participó de un foro sobre democracia en las Américas y donde el periodista Luis Galeano le hizo una serie de solicitudes, entre ellas la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, luego de la aprobación de las reformas electorales y el nombramiento de los magistrados del Consejo Supremo Electoral. La OEA aprobó en octubre de 2020, con 20 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones, una resolución en la que insta al gobierno de Nicaragua a que se establezcan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral antes de que el Estado convoque a elecciones generales o a más tardar en mayo de 2021. En la misma se lee textualmente: tengo el honor de dirigirme a la señora Presidente a efectos de solicitar de su amable parte la inclusión en la próxima sesión ordinaria del Consejo Permanente el asunto la situación en Nicaragua. Almagro agrega que se incluye en dicha sesión además una presentación por parte del firmante de la intervención por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La reforma electoral, según han manifestado diferentes opositores que fue aprobada en la Asamblea Nacional, inhibe a candidatos críticos al presidente Daniel Ortega, limita la financiación electoral, suspende la observación electoral, restringe derechos constitucionales y son una herramienta para un posible fraude a favor de la reelección del mandatario en los comicios de noviembre próximo. María Esther Ordóñez, Acción 10. Una carta enviada por el eurodiputado José Ramón Bauzá al alto representante de la Unión Europea adjunta que la aprobación de reformas legislativas en Nicaragua están dirigidas a dificultar la acción de la oposición. Detalles con María Esther Ordóñez. El eurodiputado José Ramón Bauzá envió una carta al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en la que se lee que el asunto es reformas electorales en Nicaragua y reconocimiento de las elecciones por la Unión Europea. Textualmente se lee: el gobierno y el Parlamento oficialista de Nicaragua han aprobado en los últimos meses una serie de reformas legislativas claramente dirigidas a dificultar la acción de la oposición y a garantizar unas elecciones a la medida del presidente Daniel Ortega el próximo 7 de noviembre. Las más recientes de estas medidas han sido el nombramiento de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, candidatos oficialistas en su práctica totalidad, así como la aprobación de una reforma de ley electoral marcadamente represiva, la reforma del Consejo Supremo Electoral y una legislación electoral que garantice unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes han sido algunas de las exigencias planteadas por la Organización de Estados Americanos. Estas recomendaciones fueron igualmente recogidas por el Parlamento Europeo en su resolución sobre Nicaragua de octubre de 2020, aprobada por una abrumadora mayoría. El europarlamentario agrega que en vista de lo anterior, ¿cómo valoran el alto representante y el Servicio de Acción Exterior la nueva composición del Consejo Supremo Electoral y la reciente reforma electoral aprobada en Nicaragua? Consideran el alto representante y el Servicio de Acción Exterior que la Unión Europea puede reconocer el resultado de las próximas elecciones en Nicaragua si se celebran en las condiciones actuales. Bauzá asegura en la misiva que espera respuesta a sus preguntas de forma escrita. Además, agrega en un mensaje en su cuenta de Twitter: Ortega no se va a detener hasta que se consume el fraude electoral en Nicaragua. Si algún ingenuo lo dudaba, esta semana ha quedado demostrado. Llegamos a esto, Josep Borrell debe aclarar de una vez si la Unión Europea piensa ser cómplice del teatro que cocina el FSLN. María Esther Ordóñez, Acción 10. Miembros de la Coalición Nacional informaron este jueves la suspensión del partido Yatama de ese organismo tras su decisión de otorgar su voto a favor de la reelección de Roberto Campbell. Sin embargo, Miguel Mora refirió que este mismo ya debió de haber sido expulsado.
Miguel Mora, candidato presidencial del Partido Restauración Democrática e integrante de Coalición Nacional, aseguró en Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana que su partido ha solicitado la expulsión de Yatama como miembro de coalición, tomando como argumento el voto a favor otorgado por el diputado Brooklyn Rivera al Humberto Campbell para que volviera a ser reelecto en su cargo. Es imposible que nadie dentro de la Coalición Nacional que se diga opositor pueda avalar esto. Yo no lo voy a avalar. Y lo más probable es que el día de hoy Yatama sea expulsado de la Coalición Nacional. Respecto a la precandidatura de George Enríquez a la Coalición Nacional, asegura que el aspirante a la presidencia de Nicaragua tendrá que tomar la decisión de ir de forma independiente o autoexpulsarse. El bloque opositor, en su código de ética, señala no permitir en sus bases personas que buscan dividir o tener vinculación directa con el gobierno. Si él quiere meterse y ponerse la cadena en la cabeza y irse en el precipicio con Brooklyn Rivera y cerrar filas con Yatama, él amarra su suerte política con Brooklyn Rivera y con Yatama. Igual quedaría fuera de la coalición. ¿Cómo dice? Igual quedaría fuera de la coalición. Sí, porque él es miembro de la de Yatama, representado en la coalición nacional. Lo que George Enríquez va a hacer con la base de Yatama, me voy a mantener en la coalición como precandidato, vamos a crear un bloque de la mosquilla con todos los diferentes actores políticos de la costa. Y vamos a negociar con el Pacífico, con Costa. Vamos a incluir a todos los gobiernos comunales destituidos de las regiones autónomas. Vamos a incluir a Yatama. Vamos a incluir a los diferentes liderazgos del país. Y también voy a hacer un llamado, si expulsan a Yatama, a toda esa dirigencia y liderazgo de la costa que está en los movimientos del Pacífico, que se sumen a este movimiento. Mora recordó al partido Ciudadanos por la Libertad que fueron ellos, junto a Alianza Cívica, que presentaron la propuesta de incorporar al partido Yatama y al PLC, a pesar de tener un historial de colaboracionista y de haber pactado con el Frente Sandinista. Quien mete a Yatama y al PLC, a la Coalición Nacional, es la Alianza Cívica, y la Alianza Cívica está en la Alianza Ciudadana. Nosotros nos opusimos, UNAP se opuso, y ellos insistieron. ¿Yatama se quedó con ustedes? Claro, pero el que metió a Yatama y al PLC, nos dejaron esa papa caliente, fue la Alianza Cívica. Y eso es una verdad histórica y está en documentos. Y hubo discusiones fuertes por lo mismo. Brooklyn Rivera, junto a su partido Yatama, corrió en las elecciones de 2006 y 2011 en alianza con el Partido Rojo y Negro, que ahora es señalado de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por organismos internacionales. Jimmy Romero, Acción 10. Como terrorismo comunicacional catalogó la vicepresidenta Rosario Murillo las constantes denuncias realizadas por periodistas y opositores a la comunidad internacional en contra de su gobierno. Los detalles con Marjorie Vargas. Como serpientes que buscan padrinos para la maldad, señaló la vicepresidenta Rosario Murillo a los opositores del país. Esto por las críticas que han hecho a nivel internacional en contra de su gobierno. Y sobre todo el derecho a llamarse nicaragüenses. ¿Por qué? Porque ni piensan, ni viven, ni sienten como nicaragüenses. Buscan serpientes, buscan padrinos para la maldad. Con el mal nunca avanzarán. Aquí crece el amor que construye, el odio que destruye. Ni pudo ni podrá. Las declaraciones las hizo en su ya acostumbrada intervención en medios oficialistas este jueves, donde también subrayó como terrorismo comunicacional por desvirtuar la realidad del país. Que no son paisajes, ese es terrorismo verbal, terrorismo comunicacional, con ese paraje donde están, pertenecen las serpientes, como dice Darío, a las que no tememos, porque seguimos con Dios, esos parajes inexistentes, de una virtualidad indecente, nada virtuosa, nada decorosa. Aseguró que no permitirá que el mal avance en Nicaragua. Para Acción 10, Marjorie Vargas.
Por octavo día consecutivo, los colombianos salieron a las calles desde que comenzó el paro nacional. Desde Control de Estudio con nuestro jefe de prensa, el licenciado Mauricio Madrigal. Adelante, licenciado, le escuchamos. Gracias, Risley. Estamos enviándoles esta información en este informe especial a esta hora de la noche. Hace pocos minutos empezamos a recibir a nuestra sala de redacción lo que sería el proyecto del calendario electoral de las elecciones generales del 2021, ya publicadas oficialmente por el Consejo Supremo Electoral, y han sido notificados los partidos políticos. Como tenemos ahorita en pantalla, bueno, creo que no está la página correcta, pero aquí la tenemos. La publicación del calendario electoral en la Gaceta está prevista para el próximo 11 de mayo. La emisión del reglamento de ética electoral dice que entre el 13 de mayo del 2021 al 14 de mayo del 2021. Aquí hay un dato interesante para la oposición, ¿verdad? Dice solicitud de registro de constitución de alianzas de partido político. Último día para hacer esto es el 12 de mayo del 2021. Autorización de constitución de alianzas de partidos políticos sería entre el 13 de mayo del 2021 y el 14 de mayo. Confirmación del orden de ubicación de los partidos políticos y alianzas políticas en las boletas electorales. Esto sería para el 17 de mayo. Presentación y registro provisional de candidatos a presidente y vicepresidente de la República, diputados ante la Asamblea Nacional, nacionales y departamentales, y diputados al Parlamento Centroamericano. Esto sería el 28 de julio al 2 de agosto. Bueno, ya prácticamente el 28 de julio debía haberse definido quiénes son los candidatos, pero hay un dato interesante aquí, pues los partidos políticos que están pensando en la unidad de cara a las próximas elecciones, el último día que tienen para inscribirla es el 12 de mayo. Casualmente, pues creo que hay pláticas avanzadas entre los principales partidos políticos que pretenderán ser la opción de la oposición unificada, como son el Partido de Restauración Democrática PRD y el Partido Ciudadanos por la Libertad. Así es que de esta manera les estamos informando que ya fueron notificados. Tenemos una llamada telefónica que nos hizo el señor Julio González del Partido de Restauración Democrática al respecto, donde ese partido ya se da por notificado oficialmente por parte del Consejo Supremo Electoral. Adelante con el audio. Buenas tardes. Quiero comunicarle al pueblo nicaragüense que ya fuimos convocados oficialmente por el Consejo Supremo Electoral. Ya se nos entregó el calendario electoral y el día 12 de mayo es el último día para inscribir alianzas electorales. Esto significa que le hacemos el llamado como PRD públicamente a nuestros hermanos de la Alianza Ciudadana y el C por L que trabajemos rápido en un proceso de unidad nacional, dejando toda diferencia y poniendo a Nicaragua primero. Un saludo al pueblo nicaragüense y esperamos que todo el pueblo salga a votar, porque solo saliendo a votar es que podemos ganar estas elecciones. Bueno, gracias al doctor Julio González del Partido de Restauración Democrática, donde ya informan ellos oficialmente que han sido notificados por parte del Consejo Supremo Electoral para ya convocarlos al calendario electoral del presente año. También tenemos una información reciente que hace pocos minutos nos hizo procedente de la Embajada de los Estados Unidos. Tenemos ahí la imagen del comunicado. Es un Twitter que hizo la Embajada de Estados Unidos, donde dice: Estados Unidos y la comunidad internacional están alarmados por la decisión del gobierno de Ortega de ignorar el llamado del pueblo de Nicaragua de hacer reformas electorales significativas. El apoyo a la democracia significa realizar elecciones libres y justas.
esta comunicación pues fue publicada por la Embajada de los Estados Unidos y salió del Twitter del señor Ned Price del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. Es la información que tenemos a esta hora desde Control de Estudio, y retornamos al set de presentadoras donde está Rixily Montenegro. Adelante, Rixily. Muchas gracias, licenciado, por esta importante información. Continuando con más noticias, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos en Nicaragua, Darlene Ríos Munguía, acusa de graves delitos al procurador de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Ever Acevedo. Tenemos todos los detalles con José Abraham Sánchez. Para la Comisión Permanente de Derechos Humanos, sin escrúpulo y de manera vil, la Procuradora General de la República, Wendy Morales Munguía, designada por el gobierno Ortega Murillo, mintió ante jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmando que el defensor de reos políticos, doctor Ever Acevedo, había sido retenido en Ochomogo la semana pasada por un rosario de delitos en su contra. Escuchemos a la procuradora Wendy Morales, quien devenga jugoso salario para dejar como mentiroso al gobierno. Hago un resumen por efectos de tiempo. Se dirigían a una actividad y fueron detenidos por la policía en el sector de Ochomogo, carretera hacia arriba. Quiero hacer alusión que el ciudadano Esber Osvaldo Acevedo Villachica registra antecedentes policiales no de hoy, no de ayer ni del año pasado, registra antecedentes policiales del 2016 por falta contra el patrimonio y está siendo investigado y no se detuvo en ese momento por los delitos de hurto, estafa y apropiación de menor cantidad en el 2016. La policía hizo su labor de detención, como lo hacen en cualquier país del mundo, para verificar en las carreteras y más siendo una zona de tránsito internacional. En minutos, Acevedo se dirigió a la estación 2 de la Policía Nacional para sacar su récord policial y demostrar que lo dicho por la funcionaria pública es vil mentira. Como defensor de presos políticos estoy consciente de los sinnúmeros de delitos que inventan a la población que se opone al gobierno. Al sacar mi récord policial, pues no hubo mayor sorpresa, aparece limpio. Yo nunca he tenido problemas con la policía. Ever Acevedo Villachica es una persona íntegra, una persona trabajadora, una persona que se ha dedicado a estudiar desde que es niño y siempre en su adultez. Lo único que a mí me interesa siempre ha sido leer, conocer, saber de más. Y desde que ingresé a la Comisión Permanente de Derechos Humanos en el año 2018, tengo 3 años de estar aquí, me he dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Que no lo vamos a dar solo y denunciar una vez más esta maniobra arbitraria, esta maniobra abusiva, que no le importa denigrar a las personas con tal de salvaguardar la supuesta buena imagen que tiene este gobierno. Nosotros como CPDH estamos remitiendo este récord de policía a la Corte Interamericana y demostrarle una vez más que los que mienten son ellos, de los que viven abusando son ellos. E hicimos el llamamiento ante la misma Corte de que el Estado de Nicaragua, al hacer ese señalamiento, estaba violentando el principio de presunción de inocencia que toda persona tiene respetado o protegido a través de la Constitución política, ya que el doctor Acevedo nunca ha sido informado sobre tal situación. Como no hay mal que por bien no venga, ahora CPDH tiene la oportunidad para demostrar al mundo cómo el gobierno ha fabricado delitos para tener tras las rejas a más de 120 reos políticos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.